No. Fontanelas, las fontanelas. ¿A qué edad se cierran las fontanelas? ¿Alguien tiene bebés acá, no? ¿Están libres? ¿No son papacitos? ¿Todavía no son papás? Ya. Las fontanelas se cierran a los 2 años de edad, la fontanela anterior. Mucho más antes la fontanela posterior. Entonces, esta fontanela, como está abierta, puede estar todavía creciendo el cerebro si hay algo que aumenta la presión intracerebral en un bebé. Por eso no tienen síntomas los bebés. O sea, no hay muchos síntomas porque sigue creciendo el cerebro y no se nota que ha aumentado la presión. A diferencia de un adulto, que ya está cerrado y que obviamente, por más que aumente la presión, el cerebro lo va a contener la cavidad craneal y aumenta los síntomas. Entonces, es bien importante medir el perímetro cefálico en un niño. Pero también es bueno que ustedes observan y tenemos nosotros escalas de valores del perímetro cefálico. ¿Alguna vez algún pediatra me ha mandado pacientes con macrocefalia? Doctora, macrocefalia. Entonces yo lo veo evidentemente sí, aumentado a la escala normal del perímetro cefálico. Pero ahí tenemos que entrar pues a una viveza criolla. Entonces yo le digo, a ver, ¿quién es el papá y la mamá? Y entran los papás, ¿no? Entonces, bueno, listo, es una macrocefalia genética, o sea, no es patológica, no requiere tomografía, imágenes de cerebro. Es bueno que ustedes vean a los papás, por eso cuando me mandan urgente macrocefalia y lo veo al papá y a la mamá, listo, entonces todo bien, su bebé, bien. Pero si ustedes ya ven que el papá tiene un cráneo pequeño y la mamá igual, el bebé no, listo, hay que hacer imágenes, hay que investigar qué pasó con el bebé. Pero el bebé no tiene síntomas. Si yo no hago nada, este bebé sí puede evolucionar un daño cerebral. Entonces la idea es que ustedes tienen que percibir y ser muy observadores. Ahora, ¿qué es lo que puede aumentar la presión intracerebral? Tenemos, ya les he dicho, la cavidad craneal, está el cerebro, el líquido cefalorraquídeo que ustedes ven, que es un líquido que está circulando por todos los orificios, se forma en el plexo coroideo y se absorbe por las granulaciones aracnoideas y que circula constantemente por estos forómenes de Lluskam-Magendie y hace que esto mantenga siempre una constante de líquido cefalorraquídeo. ¿En qué casos podemos tener hipertensión endocraneal? Por ejemplo, si se obstruye el cuarto ventrículo, este ventrículo. Entonces el líquido cefalorraquídeo comienza a formarse como si yo estuviera pisando una manguera y sigue abierto el volumen. Entonces aumenta el volumen y hay hidrocefalia, líquido. Una de las causas más frecuentes en nuestro medio es la neurocisticercosis, porque hay parásitos que se tapan, que son tan pequeñitos y llegan a estos acueductos y pueden provocar hidrocefalia. El líquido del tejido, mejor dicho, el tejido cerebral, que ya mantiene una constante, el volumen, su peso, pero cuando me golpeo la cabeza hay edema. ¿Han debido ver a una persona que ha sufrido un accidente y está muy excitado? ¿Eso por qué? Porque hay edema cerebral por el golpe, ¿no? Los tequiados tienen excitación psicomotriz. Les hacemos un tomo y solamente vemos edema. El edema puede ser hasta mortal. Entonces nosotros tenemos que mantener. Por eso, si hay algún golpe, hacerle controles, tomografía, ver que el edema cerebral no sea la causa de la hipertensión endocraneal, o en otros casos, por ejemplo, un tumor, o puede ser que también haya una meningitis que aumente esto y genere un edema, o en el caso del volumen sanguíneo, cuando me sube la presión, entonces aumenta también la presión intracerebral, o al contrario, tengo un accidente, sangrado profuso, ¿y qué pasa con la persona? Comienza a deteriorar el sensor. ¿Por qué? Porque llega a faltar oxígeno al cerebro y ya no hay esa capacidad de controlar la homeostasis que debería haber entre el tejido cerebral, volumen sanguíneo y líquido cefalorraquídeo. Esa homeostasis se llama la teoría de Monry-Kelly. ¿Y qué dice la teoría de Monry-Kelly? Dice, hay una constante siempre entre el tejido cerebral, el volumen de sangre y el volumen de líquido cefalorraquídeo. Siempre y cuando el cerebro esté intacto. Entonces, ¿qué significa eso?
Hoy no he desayunado, no he almorzado, no he tomado agua, mi cerebro está como pasa, ¿verdad? Deshidratado. Entonces automáticamente aumenta el flujo sanguíneo, aumenta mi presión, para que tratemos de compensar eso. Fisiológicamente, tratamos de compensar sin ninguna lesión, trata de compensarse. Pero si yo tengo un golpe y una hemorragia, esto hace que esta teoría de Mauro Ricciardi se vea afectada. Dice la teoría que si uno aumenta, los otros disminuyen. ¿Quiénes son los otros? Principalmente el líquido cefalorraquídeo y la sangre. El cerebro no va a disminuir, pero siempre es el 10% del total, del volumen. 10% de líquido, 10% de sangre, 10% de encéfalo. Siempre mantienen esa homeostasis. Si hacemos actividad física, ¿cómo está la presión intracerebral? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Si hago, obviamente aumenta la hiperventilación, aumenta. ¿El pulso cómo va a estar? Aumentado. Aumentado. ¿La tos aumenta la presión intracerebral? Sí. Bien. Y fases de sueño. Cuando estamos en una fase de sueño, nuestra presión es baja, ¿no? Por eso estamos en una homeostasis. Entonces, esto es en la parte fisiológicamente normal. Los valores normales de la presión intracerebral en un bebé recién nacido es de 3 a 4 milímetros de mercurio. En un niño de 3 a 7, de 4 a 7. Y en un adulto es de 10 hasta 15 puede llegar. Patológico es cuando pasa los 20 milímetros de mercurio. Y existe el leve, cuando es de 20 a 30, de 30 a 40 moderado y más de 40 severa hipertensión endocrinal. Entonces, eso lo vamos a ver, obviamente, con una medición de la presión intracerebral. Y cuando hablamos de la fisiopatología, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos un mecanismo de compensación del cerebro. Ya les decía que si uno aumenta, el otro disminuye. Tratan de compensarse. ¿Por qué? Porque tenemos una adaptabilidad y la rigidez que estaba el cerebro comienza a hacerse más elástico y hay una compliance. Si yo empujo, por ejemplo, a ellas, que están bien abrigaditas, voy a empujar la chamarra y no la voy a afectar. Pero si empujo con toda mi fuerza y ya llego al otro, entonces ya le estoy afectando más. Eso depende de la presión. A eso se refiere la compliance. Hay una flexibilidad al inicio, no después. Y ese mecanismo de compensación hace, si estoy con una hemorragia, hay vasoconstricción. Lo que pasa en la hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Está un vaso roto, está sangrando. Fisiológicamente el cuerpo hace vasoconstricción. Por eso tenemos que darle vasodilatadores, al contrario de pensar para la sangre hay que darle vasodilatadores a los pacientes. Y esto hace que evitemos un infarto por hipotensión arterial cerebral. O en el caso de que aumente el flujo sanguíneo o hay una obstrucción y esté produciéndose más fluido sanguíneo, entonces tengo que hacerle una derivación ventrículo-peritoneal. ¿Qué quiere decir? Que le pongo una manguerita dentro del ventrículo para que disminuya la presión intracerebral. La perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral, porque estamos tomando en cuenta la presión de los vasos y la presión del cerebro. Y si aumenta el volumen intracerebral y disminuye esa capacidad de adaptabilidad, aparecen los cambios en el flujo sanguíneo y aparece el edema. Miren ustedes, el edema por una zona de infarto, una zona hipodensa. Esta es una resonancia en T2 y vemos que hay una inflamación hiperintensa. En tomografía, como decíamos, densidad, ¿verdad? En resonancia es intensidad. Entonces hay una imagen hiperintensa en resonancia y del hemisferio izquierdo compatible con un edema cerebral. O en este caso, miren la hidrocefalia, cómo crece como un globo el cerebro. Entonces hay una obstrucción ahí. Y el edema que genera el cerebro puede ser citotóxico. Por ejemplo, fallo del mecanismo de sodio-potasio, la hiponatremia. En los abuelitos, una hiponatremia de 130 a veces es normal. En nosotros, que somos, digamos, con menos, más adaptabilidad, ya nos puede dar alteraciones neurológicas cuando baja el sodio. O trastornos por intoxicación.
¿no? Una intoxicación por órganos fosforados genera un edema cerebral. El tema de daño de la barrera hematoencefálica, por ejemplo, una meningitis, un edema vasogénico. O puede ser un tumor, puede ser una cisticercosis que aumenta el área por los vasos, ¿no? Inflamatorio. Intersticial es cuando hay una falla del mecanismo de reabsorción y circulación de líquido cefalorraquídeo. El principal es la hidrocefalia. Y el hidrostático es más que todo por bajada de nuestra presión. Si estoy en shock, ustedes van a tener gineco. Creo que al año les toca gineco, ¿no? Es un shock. Para mí es gineco lo máximo. Pero, ¿qué pasa? Hemorragia en un trabajo de parto, urgentes, código azul, llamamos, ¿no? Código azul. Urgente tener 2 vías. ¿Por qué 2 vías? Porque si hay una hemorragia, esta paciente puede tener un infarto cerebral y muerte cerebral por el shock hipovolémico. Entonces tenemos que aumentar el líquido a chorro. Incluso tengo que apretar el suero y sangre también, plasma. Si no, la paciente y el bebé se van a morir. Bien. Pero una vez que han rebasado este mecanismo de compensación, el cerebro comienza a inflamarse y genera las famosas hernias. La de arriba es la hernia subfarcina. Miren cómo el ventrículo ha reducido su tamaño. Esta es la hernia del lóbulo temporal, llamada hernia truncal, o también llamada transtentorial. Acá está el tentorio, este es el cerebelo. Entonces, transtentorial, la que les había comentado que al apretar el tercer par craneal produce midriasis y oftalmoparesia. Y esta es el cerebelo, que pasa por el agujero occipital, ¿no? Que es la hernia amigdaliana. Entonces puede generarse herniaciones y el paciente puede fallecer. La etiología real hay que estudiarla, ¿no? Ay, no sé qué es. Puede haber un daño en el cerebro, por ejemplo un infarto, un ictus que llamamos, hiponatremia, lo que les decía, la encefalopatía hipóxica, síndrome de Reye, que es más un trastorno hepático, y el síndrome de encefalopatía hepática. En el líquido encefalorraquídeo, la hidrocefalia, principalmente los quistes, hoy ya hemos visto un quiste, ¿verdad? En la clase, un caso, quistes ocupan espacio, si bien es líquido, pero igual ocupan espacio. Los tumores de los plexos coroideos y algunos trastornos del control del líquido cefalorraquídeo. El volumen o la masa puede ser tumor, absceso, un hematoma subdural, un hematoma epidural, una contusión hemorrágica, una hemorragia intracerebral o neumoencéfalo. Y el mixto, ya hay malformaciones arteriovenosas con una formación como un tumor vascular, encefalopatía hipertensiva, traumatismos de cráneo, hemorragia subaracnoidea, meningitis, encefalitis, edema de la altura en nuestro medio. Y tumores con obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo también, ¿no? Que están obstruyendo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que estudiar al paciente. Le pedimos una imagen, siempre una imagen. Esta es una resonancia donde podemos ver imágenes algodonosas bilaterales, que es característico de los pacientes hipertensos. Cuando tenemos una presión alta puede generar hipertensión endocranial, pero se ve en la resonancia así. Esto se llama edema posterior reversible, una imagen hiperintensa. Y en la tomografía, ¿qué les llama la atención de esa tomografía? ¿Es normal? No. ¿Qué tiene? ¿Cómo están los ventrículos? Disminuidos. ¿Cómo está la diferenciación córtico-subcortical? No se nota. ¿Y los surcos? Tampoco. Compatible con Edema. edema cerebral difuso. Y este paciente dice hipertensión intracraneal por aumento del volumen parenquimatoso debido a un edema citotóxico por hipoxia secundaria en una intoxicación. Epidemiológicamente, todos podemos tener hipertensión. Ahora yo me caigo, me golpeo la cabeza, voy a tener hipertensión. Puede ser que tenga un tumor, voy a tener, o sea, a cualquier edad, a cualquier raza, mujer, varón, igual. En el caso de los niños, les había comentado de la hidrocefalia, ¿verdad? Miren esta manguerita que se coloca, al inicio se le coloca con un drenaje posterior, pero ahora ya hay válvulas más modernas que son debajo de la piel y llegan al abdomen.
para que el líquido siga circulando y llegue al abdomen. Entonces, este niño tenía hidrocefalia y con esta válvula puede vivir y tiene que vivir con la válvula porque si no otra vez va a generar otra vez hidrocefalia. Y tiene solución quirúrgica. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a ver en los pacientes? Ya les había dicho, si ustedes ven al paciente con dolor de cabeza y cuando toso, doctora, me duele la cabeza. Voy al baño, quiero hacer popó, me duele la cabeza. Entonces, eso no es normal. Hay otros que dicen, no, estás estresado, ¿verdad? No es normal, chicos. Cefalea hipertensiva, o sea, una cefalea que esté con vómitos. El signo de Valsalva ha aumentado, ¿verdad? Aumentamos, incluso le bajamos la cabeza, me duele la cabeza. Entonces, mejor es que esté sentado. Le hacemos un fondo de ojo y en vez de que esté redondito el nervio óptico, el fondo de ojo se ve difuso, o sea, edema de papila. Y esta es la triada que es pregunta de examen, la triada de la hipertensión endocranial. Entonces, ¿qué otros síntomas puede tener una persona? Puede haber disminución de la conciencia. Hoy día hemos ido a ver con ustedes, ¿verdad? Con Edimas, una paciente que tenía meningitis. Yo les había comentado. Esta paciente comenzó con dolor de cabeza y presentó disminución del nivel de conciencia. No es normal. Hay que hacerle imagen, urgente. Y también puede haber la triada de Cushing. ¿Qué es la triada de Cushing? Les cuento que eso he visto en la pregunta de la residencia. Diga que es la triada de Cushing en el examen de la residencia. Es elevación de la presión arterial, bradicardia y alteraciones respiratorias. Esa respiración del Kussmaul, ¿han escuchado? Esa respiración no es normal. Y bradicardia, eso ya les está diciendo, estoy con presión intracerebral aumentada. También puede haber diplopía, parálisis de los pares craneales de los ojos, alteraciones de la contracción pupilar, puede haber mareos, vértigo, convulsiones, tinnitus, síntomas de hipopituitarismo, que son otros síntomas secundarios, no son los principales, pero también puede haber en las personas. Y el examen físico. Siempre tienen que hacer el Glasgow, porque hay deterioro sensorio, entonces el Glasgow igual que traumatismo de cráneo, TEC y coma igual Glasgow. Tienen que saber Glasgow y eso tienen que estudiar para la próxima semana porque vamos a llevar traumatismo de cráneo. En realidad, en el examen les voy a poner la escala de Glasgow, digamos un caso y digan cuánto de Glasgow, o sea, tienen que saber. También puede haber alteraciones de los reflejos del tallo cerebral. ¿Cuáles son? El tallo cerebral está en los pares craneales, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué reflejos yo le puedo hacer a un paciente? A ver, ¿quién se anima a decir? ¿El reflejo? Corneal. ¿Qué estoy viendo el reflejo corneal? ¿Quién es el que cuando estimulo con el algodoncito hace que mi ojo se cierre? ¿Quién recibe la sensibilidad del algodón? El trigémino. ¿Y quién hace que se cierre mi ojo? Facial. Entonces la persona está evaluando todo lo del tronco, la protuberancia. El reflejo fotomotor, totalmente. El reflejo consensual. Estimulo acá y este también se contrae. Estoy viendo el mesencéfalo. El óculo cefálico. ¿Han escuchado ustedes de los ojos de muñeca? Bueno, les cuento que normalmente, si estoy con un paciente en coma, obviamente está dormido, le abro los ojos y le muevo la cabeza. Si yo hago hacia abajo, normalmente los ojos suben. Si yo hago hacia arriba, los ojos bajan. Al costado, mira este lado, al costado, mira este lado. Eso es lo normal. Ojos de muñeca, una muñeca está moviéndose así y los ojos están fijos. Eso es lesión del tronco. Hay una lesión oculocefálica. O también puedo ponerle agua fría al oído. ¿Han llevado otorrino todavía? No. Van a hacer esa prueba, seguro. ¿Qué pasa cuando echamos agua fría al oído? Nistagmus. Pero se aleja del agua fría. Entonces hay velocidad más al lado contralateral. Tienen que hacer esa prueba.
Y obviamente los signos meningios, ¿no? Rigidez de nuca, si hay Kerning, Brusitsky, hay que ver eso. Pero también tenemos que ver todo el examen general. Ustedes ya han llevado neuma, eso ya me han dicho. Neuma y cardio ya saben, lo dominan. Díganme qué opinan de esa radiografía de tórax. A ver, levanten la mano, porque, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen? el botón ahora. Ya, muy bien, la cardiomegalia. Bien, es verdad, miren el corazón. ¿No? Bien, ¿cómo están los pulmones? ¿Normal? ¿Cómo se llama esa imagen? Radio opaco. ¿Y eso qué significa? ¿Que hay? Agua. ¿No? Hay agua. Entonces, cardiomegalia y agua en el pulmón, igual, insuficiencia cardíaca descompensada. El paciente está con insuficiencia cardíaca descompensada y está obviamente con deterioro de sensorio. Y si yo le miro, ¿cómo va a estar su yugular? Ingurgitado, ¿verdad? O sea, ya tienen que saber eso, chicos. Medicina interna básico es eso. Y obviamente hay que ver la presión arterial, cómo está. Puede haber arritmias cardíacas, anomalías de la repolarización, edema pulmonar y también trastornos ventilatorios. Entonces, todo eso tenemos que observar en el paciente. El diagnóstico. Estoy con cefalea, vómitos, edema de papila, imagen, siempre imagen. Pero, ¿qué les parece si la imagen es normal? ¿Qué hago? Punción lumbar. Como el caso que hicimos con esta pacientita, les había contado. Dolor de cabeza, tomografía normal, listo, no me queda otra, estaba con deterioro de sensorio, le hago la punción, sangre. 3 tubitos con sangre igual a hemorragia subaracnoidea. Y para variar, tenía leucocitosis en líquido cefalorraquídeo, o sea que tenía meningitis más, o sea que todo un chenco, ¿no? Todo un chenco. Bueno, entonces hay que hacerle, además, llevar la terapia intensiva, que está con deterioro sensorio, y en neurocirugía se coloca una válvula de detección de presión intracerebral adentro del ventrículo. Entonces se coloca y se monitorea la presión intracerebral. Pero si yo no tengo, doctora, este equipo en mi hospital, bueno, al hacer la punción, ¿qué va a pasar con el líquido cefalorraquídeo? Va a chorro, va a salir a chorro. Entonces ese es otro dato. Ahora, más artesanalmente nosotros hacemos con el equipo de venoclisis, lo hacemos también, medimos que tiene que ser 15 milímetros de agua. Entonces, si pasan los 15 milímetros de agua, al conectar la aguja de la punción lumbar con el catéter y vemos que pasa 20, listo. Es presión intracerebral aumentada igual. O sea, es una forma más así casera de hacerla. Pero también podemos hacer un Doppler, miren. El Doppler que se puede hacer transocular o transtemporal o en el caso de los bebés, transfontanelar. Si vemos que aumenta la presión a nivel del Doppler, obviamente es otro dato de hipertensión intracraneal. O sea que hay que monitorizar a esta persona. Y el tratamiento, y esta es pregunta de examen. Entonces yo voy a ser la enfermera y estamos en un hospital italiano, el más caro de Argentina, con todos los servicios, todos los medicamentos. Entonces, pregunta a ustedes, doctores, la paciente está con hipertensión endocrinal. Entonces yo soy la enfermera, escucho qué indicaciones me van a dar. En el examen así les voy a preguntar, por ejemplo. Entonces, 1, ¿qué ponemos? Control de signos vitales, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer el control de signos vitales de esta persona? ¿Cada 12 horas? Cada 15 minutos. Hay que monitorizar, se me va a morir mi paciente si no lo controlo. Bien. ¿Le damos comida, doctor? ¿Le pido dieta? No. Está con vómitos, peor. Posición de la cabeza. ¿Cómo debería estar la cabeza? Piensen lógicamente. Si yo estoy con presión y me echo, ¿cómo va a estar el flujo y el retorno venoso? Entonces, ¿cómo le van a poner la cabecera? Cabecera 45 grados. ¿Verdad? Cabecera 45 grados. Pero eso ya es de lógica, chicos. Bien. ¿Le ponemos vía, doctor? Bien.
¿Qué solución le voy a poner, doctor? Doctoras, ¿qué solución? ¿Cuál? ¿Qué carrera ¿no? Harman. ¿Cuál? Rige lactato. A ver, acá dicen dextrosa. ¿Qué? ¿Están de acuerdo, dextrosa? No. ¿Por qué no dextrosa? ¿Qué más? Bien. ¿Qué pasa con el cerebro? Yo les he dado chocolate la anterior vez para que estén más. Porque el cerebro, ¿de qué se alimenta? De azúcar. Entonces, si yo le doy azúcar, ¿cómo va a estar? Si ya está con edema, ¿qué va a pasar? Entonces, en neurología, acuérdense, nunca dextrosa ni hipertrosa, a menos que tenga hipoglucemia, obviamente. Pero no le van a dar dextrosa a un paciente con hipertensión endocranial. Le podemos dar solución fisiológica, le podemos dar una solución Ringer normal, ¿verdad? Bien. ¿A cuánto, doctor, le pongo la solución? A ver, es una pregunta importante. ¿Cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24? ¿Mantenimiento? Si le aumento más líquido, ¿qué va a pasar con él? Entonces, le damos con una de 24 horas, ¿verdad? Es más, no tiene que tomar mucho líquido el paciente, ¿verdad? Bien. ¿Cómo va a estar el oxígeno? No sé qué pasa. ¿Pero le damos oxígeno, doctor? Sí. Bien. ¿Por máscara o por bigotero? Mejor si le damos con máscara, para que reduzca y tenga mejor capacidad. Y les cuento que tienen que darle a 100% de saturación. Mientras más oxígeno tenga el cerebro, mejor y no va a haber edema. Entonces, mejor. Bien. ¿Quiere ir al baño, doctor? ¿Qué hacemos? ¿Lo llevo al baño? Pero pañal, ¿qué hacemos? Y ver cómo me dice el paciente, estoy estreñido. O sea, que pujo, me duele más la cabeza. Entonces, ¿qué le tenemos que dar? Mejor si le damos laxante incluso. Aunque no quieran, les damos laxantes para que no puje. ¿Verdad? Que, si yo sé que se ríe, que esté con pañal, que esté con diarrea, preferible a que tenga por ir a pujar una hipertensión endocrinal. Bien. Obviamente evitar situaciones que aumenten la presión. Si está vomitando, pues ¿qué le vamos a dar? Antieméticos, ¿verdad? Antieméticos. Bien. Y acá viene la pregunta clave. El tratamiento farmacológico. Para bajar la presión arterial de una persona, ¿qué le dan? Antihipertensivos y diuréticos. En el cerebro le damos diuréticos. ¿Y cuál es el diurético del cerebro? El mannitol. Y también le podemos dar furosemida. Está mal escrito por si acaso. Es furosemida. Pregunta y tarea para la próxima semana. ¿Cuál es la dosis de mannitol para un paciente con hipertensión endocranial? Por si acaso, la dosis es por kilogramo de peso. O sea, no es lo mismo una persona gordita que una flaquita. Ahí está, no es difícil. Bien, si fuera un tumor cerebral, obviamente el mannitol no le va a ayudar mucho. Le tienen que dar corticoide, dexametasona. Ayuda mucho para los tumores cerebrales. La hiperventilación aumenta el reflujo. En casos refractarios, por ejemplo, estos traumatismos de cráneo severo, accidentes de tránsito, está excitado el paciente, coma barbitúrico. Hay que llevarlo al coma farmacológico. Bajar la temperatura también es importante. Y si ustedes leen, hoy en día ya se está haciendo hipotermia en paro cardiorrespiratorios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un paro cardiorrespiratorio? Aumenta la temperatura. ¿Y qué pasa con el cerebro? No hay flujo cerebral, entonces hay muerte cerebral. Yo le puedo sacar y el cerebro muere. Tengo que generar hipotermia y evitar que haya requerimiento de flujo sanguíneo de cerebro y evita daño en el cerebro en un paro cardiorrespiratorio. Eso se está haciendo en Europa. Bien, acá en Bolivia podríamos hacer también, ¿no? Una tina con hielo y metemos al agua también. Pero si hay hidrocefalia, cirugía. Derivación ventrículo peritoneal. Descompresión quirúrgica.
Si hay un tumor, hay que descomprimirlo porque está aumentando y el paciente está deteriorándose. Entonces, esto es pregunta de examen. Así como les he pedido control de signos vitales, dieta, todo eso va a entrar al examen. Y para variar, como ustedes saben, antes me olvidaba, en este, ¿qué ha pasado en el partido de Argentina-Bolivia? No se ha ganado. ¿Qué ha pasado con los gauchos? ¿Les ha llamado la atención algo? ¿Cómo es que no les ha afectado la altura? Adaptación. Muy bien. ¿Qué ha pasado antes? Antes los argentinos iban a Santa Cruz y luego venían media horita antes del partido y perdían. ¿Qué ha pasado ahora? Han sido más inteligentes. Han dicho ya, me voy a la altura, me adapto 2 o 3 días y voy a ganar. Y no ganaron. Entonces, pero si ustedes tienen un familiar y les dice, ¿sabes qué? Te quiero ir a visitar, vivo en Lima, estoy en Buenos Aires a nivel del mar, ¿qué consejos le darían cuando sube la altura? Porque la altura obviamente hay menos presión, o sea, afecta a todo. ¿Qué consejos le darían? Que se venga bien abrigado. Ya, está bien, ¿qué más? Voy a tener Sorochi. ¿Qué me van a dar? Ustedes son mis amigos. Entonces, ¿qué consejo me dan antes de viajar a la altura? Hay un fármaco que se les da, ¿verdad? Si yo voy a tener Sorochi, ¿cómo se llama el tratamiento? Soroxipil. ¿Y qué es el Soroxipil? Sí, yo sé que es chistoso, pero para que no se olvide. Acetosolamida. El acetosolamida es un diurético osmótico también. Y es más, damos a los pacientes con hipertensión endocranial por traumatismo de cráneo. Entonces, consejos, si ya saben, tomate un Soroxipil cada 8 horas y bien. Acá tu matecito de coca, todo tranquilo. Bien, pero como les decía que la medicina nunca es 2 más 2, 4. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen aumento de peso? Los obesos. Generan también hipertensión endocranial. Y ellos pueden tener también parálisis oculomotora, edema de papila, cefalea. Le hacemos la punción. Miren, acá está, esta es la válvula para medir la presión intramedular, o sea, la presión del flujo sanguíneo, del flujo de líquido cefalorraquídeo, y ahí están las medidas. Si está elevada la presión, decimos, hay una hipertensión endocranial, pero la imagen es normal. Entonces se le hace una defenestración o una cirugía, ¿no? Dice acá, fenestración de la vaina del nervio óptico porque hay edema del nervio. Y le comenzamos a dar acetosolamida, ¿no? Acetosolamida igual. Esto se llama pseudotumor cerebri. Entonces, ojo con los pacientes obesos, también pueden generar hipertensión endocranial. Y obviamente hay que bajar de peso, todo es normal. Tomografía normal, pero el líquido aumentada la presión. Entonces ya sabemos que hay un aumento de la presión intracerebral. Para que no haya daño, ¿verdad? O sea, depende de la causa. Pero hay que hacer un tratamiento lo más antes posible para que no haya daño. Muy bien, preguntas hasta acá. Complicado. No es complicado. Yo creo que si se dan cuenta, el neuro es bien loco. Entonces no necesitan de memoria. Por eso les digo, y les cuento que ustedes ya están a meses de tratar pacientes y seguro les va a tocar esto. Entonces ustedes ya son médicos, ya tienen que comenzar a tener manejo de control de signos vitales. Yo he aprendido mucho de los terapistas, por ejemplo. Los terapistas son bien ordenaditos, ¿no? A ver, medidas no farmacológicas.